Vamos a comenzar con el tema de hoy y los que lleguen, bueno, después los saludaré. Bueno, por empezar, ustedes dirán, ¿qué dos temas, no? Wow, como para una charla de no tanto tiempo o no tan extensa, realmente. Yo creo que igual es la idea, es irse con más dudas quizás o preguntas o cuestionamientos que certezas, ¿no? Yo creo que está bueno a veces apuntar a eso, ¿no? A que nos hagamos preguntas, a que podamos ver distintas alternativas, distintas opciones. La certeza lo que tiende a hacer es a cerrar o a creer que hay una sola posibilidad y opción y nos niega la posibilidad de crecer y de expandirnos y ver otras alternativas. Y esto es en todos los ámbitos de la vida. Así que bueno, hoy con el tema que vamos a tratar, que es la felicidad y la libertad, vamos a ver en qué punto hay un engranaje, desde mi punto de vista muy particular, personal más que nada, un encuentro muy íntimo. Así que bueno, vamos a empezar a hablar que de alguna manera deriva la palabra felicidad, o mejor dicho, según la Real Academia Española, la definición que da es que tiene que ver con un estado de grata satisfacción física y emocional, ¿no? Es decir, tendría que ver con la autorrealización. Ahora, de estos términos, tanto felicidad como libertad, se viene hablando desde años luz, digamos, ya desde la filosofía, ¿no? Y me parece muy interesante tomarlo porque me identifico con muchos puntos en particular de lo que dicen, porque coincido con muchas de las cuestiones que dicen, ¿no? Porque yo no sé si ustedes han visto, y me parece como punto de inicio mencionarlo, la serie Merlí, hablando de series que veníamos comentando anteriormente, posiblemente la hayan visto, que es la historia de un profesor de filosofía, y me parece interesante mencionar la serie desde ahora, porque esa serie justamente está basada en un profesor que da sus clases de filosofía, pero de una manera muy particular, donde relaciona a cada filósofo en su discurso personal y particular con cada situación de vida o experiencia, ¿no? Como que baja a la realidad la filosofía, lo cotidiano. Y les transmite a sus alumnos una mirada muy particular en relación a la forma de vida, ¿no? Esto de poder decir, hacer, como es su personaje, ¿no? Lo que piensa, lo que dice y llevar a cabo sus deseos, ¿no? Digo, no dejarse persuadir por ninguna otra cosa que no sea su mirada personal. Me parece muy interesante esa serie y si no la han visto, sugiero que la vean. Hay muchos que por ahí o gente que me ha dicho, no, me cansé de la primera temporada, la dejé y vuelvo a lo mismo. Yo creo que cuando por ahí se sugiere una serie, conviene verla hasta el final. Esta a mí me pareció muy buena y tiene aristas de todo tipo y trabaja, bueno, muchas problemáticas y la vida, cuestiones de la vida misma en sí. Bueno, volviendo a lo que hablaba en primer punto, por ejemplo, Sócrates de la felicidad, él decía que el secreto de la felicidad no se encontraba en esto de la búsqueda de más, ¿no? Sino que se encontraba en el desarrollar la capacidad de disfrutar de menos. Mire qué interesante, porque si lo pensamos, a simple vista siempre está la idea que la felicidad tiene que ver con más, ¿no? Con tener más, en cuanto a lo material o con saber más, ¿no? Siempre el más está puesto en juego, como una falsa ilusión que cuanto más tenemos, más felices vamos a ser. Bueno, él rompe con esto, ¿no? Porque fíjense que él lo que dice es lo opuesto, que se trata de desarrollar la capacidad de disfrutar de menos. Y esto en la actualidad lo podemos no interpretar como una actitud conformista, sino como una actitud de vida, ¿no? Como una posición ante la vida y ante las cosas. Por otro lado, Aristóteles decía que la felicidad dependía absolutamente de cada uno, ¿no? Uno lo podía interpretar como que era responsabilidad de uno, absolutamente. Elijo estos dos porque hay una conexión directa en relación a lo que voy a decir después. Digamos, la libertad la podemos entender
digamos, como uno de los más importantes componentes que lleva a la felicidad. Es decir, dentro de la felicidad la libertad es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? A ver, si pensamos libertad como en el concepto clásico, podemos entender que libertad tiene que ver con la capacidad, facultad que tienen los seres humanos o que tienen los individuos para elegir y actuar de manera responsable dentro de una sociedad. Ahora, esto no es a cualquier costo y de cualquier forma, ¿no? Esto hablando de términos clásicos de lo que entendemos por libertad, ¿no? De cómo nos manejamos dentro de una sociedad. Esto obviamente tiene que ver, y particularmente, con hacerlo bajo cierta cuestión que conlleve el respeto para con el otro. Pero no solo para con el otro, también para con uno mismo. Por eso yo ligo también el concepto de dignidad con el de libertad. La dignidad tiene que ver con que la manera de actuar sea en base al respeto a uno mismo, pero también el respeto para con el otro. Entonces ahí podemos entender que haciendo buen uso de la libertad está implícita la dignidad, ¿no? Esto de no invadir espacios ajenos o límites, ¿no? Esto es fundamental para hacer buen uso de la libertad. Y fíjese que ser libre de alguna manera implica siempre, obviamente estamos en una sociedad, en manejarnos en relación a otros. Así que esto se pone en juego constantemente, ¿no? Es algo cotidiano, desde situaciones simples a situaciones más complejas, ¿no? Situaciones simples me puedo referir a una cuestión o altercado con un vecino, ¿no? Que esto es bastante más común de lo que uno supone y de lo que uno puede pensar, ¿no? Seguramente deben haber escuchado, que es bastante frecuente, que la luz, que mi vereda, que la pared, que la medianera. Bueno, esto está en juego desde esas situaciones a situaciones más complejas y también dentro de relaciones, ¿no? De pareja, de trabajo. A ver, la libertad forma parte de todos los derechos humanos fundamentales y es de vital importancia tanto para la religión, para la filosofía, para la ética, para el derecho. Está de alguna manera relacionado y está en todos los aspectos de la vida y se da de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos como libertad de culto, como libertad de expresión, como libertad de prensa, libertad de elección, ¿no? O sea, es algo fundamental para lo cual, todos deberíamos estar preparados para darle un buen uso, ¿no? Porque de eso se trata. Hasta ahora veníamos hablando de lo que tenía que ver con la libertad, pero en un sentido clásico de la palabra, ¿no? En el término clásico en relación a la sociedad. Pero bueno, hay otro aspecto que también me parece interesante ver, que tiene que ver con la parte de la libertad, pero asociado más a lo subjetivo y a lo personal. Es decir, muchas veces nos encontramos viviendo situaciones cotidianamente, por ejemplo, estando en trabajos donde por ahí uno no está a gusto o donde no se siente bien tratado, o en relaciones de pareja que en realidad no son las esperadas o no se condicen con los deseos o lo que aspiramos o lo que entendemos por felicidad. Porque no nos olvidemos que la felicidad no es una forma ni única ni tiene un solo objetivo, es decir, todos aspiramos o anhelamos a ser felices de alguna manera, pero es algo muy individual y muy subjetivo. Ni todos buscamos lo mismo, ni a todos nos hace feliz lo mismo, ni todos deseamos lo mismo, ni tampoco cada uno de nosotros a lo largo de la vida deseamos lo mismo. Es decir, a lo largo de las distintas etapas vamos cambiando, muchas veces cambiamos de gustos, de deseos, de aspiraciones, de objetivos, por lo cual esto también va fluctuando, ¿no? No somos igual que a los 20 años, a los 40, ni, bueno, es lo esperable, ¿no? Que, digamos, la vida en algún punto nos afecte, nos vaya modificando, ¿no?
vayamos aprendiendo, mejorando, tratando de evolucionar de alguna forma. Entonces, fíjense en cómo en este punto muchas veces somos nosotros esclavos de nosotros mismos. Ahí donde nos encontramos transitando, por ejemplo, una relación de pareja donde no sentimos que somos felices. Es decir, aspiramos, por ejemplo, a tener una relación de pareja que nos aporte felicidad, pero sin embargo nos encontramos en medio de una relación que perpetúa en el tiempo, donde no hay satisfacción y no hay nada de la índole del placer, ¿no? Hay más bien disgusto, infelicidad. Ahí es donde digo que somos esclavos de nosotros mismos y donde no podemos hacer uso de nuestra libertad de una manera digna, podríamos decir, ¿no? Respetando lo que queremos, siendo coherentes con lo que nosotros queremos, cada uno desde lo personal. Nadie puede decirnos qué desear, qué querer o qué nos hace felices, porque esto es una búsqueda personal, individual. Nadie puede influir en esto, es un trabajo personal. Obviamente sería mucho más fácil si existiese, como a veces los libros de autoayuda que dicen, bueno, para ser feliz haz tal cosa. No, a ver, en primer lugar tenemos que preguntarnos de acuerdo a nosotros, con una mirada interna de introspección, qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace felices, y a partir de ahí ver los medios como para lograrlo. Pero eso es un trabajo personal. Y por eso yo señalé la serie de Merlí, porque lo que se ve todo el tiempo en lo que transmite este profesor es como una lucha constante. Sus alumnos son adolescentes, justamente una edad de cambio, donde los mandatos sociales están como muy arraigados, y él les propone de alguna manera que se rebelen desde su deseo, no rebelarse en sí mismo, porque sí, sino desde lo que ellos piensan y desde lo que están en desacuerdo o acuerdo, sostenerlo a pesar de todo, ¿no? A pesar de los mandatos sociales, culturales, familiares, que pongan en juego su propio deseo. Desde ahí me parece tan interesante, muy rica esta serie, que tiene, como dije, muchísimas aristas, muchísimas, pero si hay algo que mantiene el personaje principal, que es Merlí, es justamente, desde mi punto de vista, esta invariabilidad en cuanto el objetivo y la transmisión hacia sus alumnos de esta línea, ¿no? De que sean libres, que se permitan ser libres, porque la libertad no tiene que ver solo con no estar presos, ¿no? Ahí es donde voy a lo que decíamos, que no es el concepto ni clásico, digamos, opuesto a libertad, que tiene que ver con estar privado de libertad. No, muchas veces podemos estar libres por la calle, pero no tener libertad o no habilitarnos a hacer cosas sería como restringirnos la libertad de hacer lo que deseamos. Y me parece que ese es el punto importante a trabajar, ¿no? Porque es triste, digamos, si pensamos, la vida es un periodo de tiempo en el que tenemos la posibilidad de ser libres. Y me parece que la libertad es es como la alternativa de vida más increíble que podemos tener. Y no hacer buen uso de eso me parece que es triste, en definitiva, ¿no? Entonces, como dije antes, no hay un único modelo de felicidad, es personal, hay múltiples. Y además, cada individuo puede ir cambiándolos, ¿no? Y esto no tiene que ver con fracasar, tiene que ver con reencontrarse. Uno va evolucionando, va cambiando, va cuestionándose, va descubriendo cosas nuevas que también nos inciden, nos influyen y hacen que tomemos determinadas decisiones. A veces podemos considerar que son acertadas o no, y siempre digo que con el paso del tiempo y una mirada hacia atrás, quizás podemos pensar que otra hubiese sido la decisión correcta, y cuando esto yo lo escucho en el consultorio, muchas veces digo, bueno, no, quizás en ese momento fue la indicada, ahora en la actualidad lo ves como incorrecto. Uno actúa en base a los elementos que tiene y a las posibilidades, por eso es importante estar atento a esto y ser conscientes que en realidad solo nosotros podemos decidir en ciertas cuestiones, y tenemos el derecho de hacerlo, cómo manejarnos en la vida, ¿no? Obviamente que dentro de una sociedad, cual fuere, acá, en la India, en la China, en Estados Unidos, en donde fuere,
hay una cultura, hay mandatos sociales, familiares, esto no cabe duda, pero bueno, hay que trascender todo eso y poder encontrar qué es lo que nos motiva en la búsqueda de nuestra propia felicidad, ¿no? Porque creo que también es una construcción, no es algo que esté dado, como dije, no es que uno compra un libro y ya está, y es universal. No, no es universal, es individual, por eso es lo trabajoso, ¿no? Y sí, muchas veces se recae en la búsqueda de la felicidad en estas, por ahí, miradas como, podríamos pensar, como utópicas, ¿no? Hay gente que se pasa la vida buscando, pensando que va a ser feliz solo siempre y cuando tal proyecto, que es válido, todos los proyectos son válidos y es parte de lo que nos lleva a la autorrealización, se concreten. A ver, si nos posicionamos solo en mirar para el futuro, dejamos de disfrutar en el mientras tanto, ¿no? Y eso, por más que seamos libres y por más que estemos haciendo lo que nos gusta, si siempre la mirada está puesta allá, seguramente no vamos a disfrutar de lo que logremos o de lo que estamos logrando. Esto es como pensar a alguien que se propone estudiar, no sé, cuál carrera, derecho por ejemplo, y el día que se recibe, que logra su objetivo y uno podría pensar que se consolida en su proyecto, no lo termina de disfrutar o no es feliz porque en realidad no obtuvo el promedio que tenía pensado obtener, ¿no? Digo, ahí se termina como desvirtuando, ¿no? Esto del más, ¿no? Esto de lo cual hablaba Sócrates, ¿no? Que no se trata de más, se trata de disfrutar y no tiene que ver con el conformismo, tiene que ver con aceptar lo que tenemos y de esto que tenemos hacer uso para poder ir en búsqueda de lo que queremos. Pero disfrutar en el mientras tanto, ¿no? Porque si no, nada de lo que hagamos nos va a alcanzar. El ejemplo que les daba de alguien que, por ejemplo, se recibe, no importa cuál carrera o cuál cosa haya concretado, pero pone el acento en algo que por ahí no le cuadro, es una mirada como una búsqueda, digamos, como muy utópica de la felicidad. Tiene que ver más con algo más como siempre va a encontrar algo que le falte. Digo, en la vida siempre algo falta, ¿no? Siempre algo nos va a faltar y de eso se trata. Eso es lo que nos impulsa a seguir en la búsqueda, ¿no? Y lo que nos motiva. Si tuviésemos todo, estaríamos achanchados, literalmente, quedados, inactivos, y sin embargo no. Entonces, el deseo es lo que nos propulsa, el deseo y es la búsqueda, pero tiene que ser una búsqueda desde lo personal en algo que nos guste, en algo que motive nuestro propio deseo. Porque si fuese, como en muchos casos pasa, que hay familias donde por ahí, porque de generación tras generación han hecho tal o cual trabajo y demás, y entonces se da por hecho que el hijo se va a dedicar o la hija a eso, y el hijo o la hija se dedica a esto sin que sea su deseo propio, seguramente esto no va a traer felicidad, solo va a traer frustración. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Para no terminar siendo esclavos de nosotros mismos, ¿no? De estar en relaciones que no queremos, de no sostener eternamente trabajos que no nos agradan, o de relacionarnos con gente que son relaciones insanas. Todo esto sí que depende de nosotros, literalmente, ¿no? Y en este vínculo, digamos, indisociable que hay entre felicidad y libertad, podemos pensar que de alguna manera no toda persona libre es feliz. Hasta diría si lo pensamos en términos clásicos de libertad, ¿no? Y podríamos pensar al revés. Podríamos pensar que toda persona que es feliz es porque sí está libre. Es una pregunta amplia, ¿no? Yo lo pensaba esto, por ejemplo, en relación al ejemplo que daba la charla anterior en relación a Nelson Mandela, que recuerdan que, bueno, que él estuvo preso 27 años por defender sus derechos, por defender, digamos, los derechos y en contra de la supremacía del blanco y el derecho a la libertad y bueno, defender sus ideales, injustamente estuvo preso 27 años. Y uno podría pensar, bueno, fue feliz 27 años estando preso en contra de
de lo que era justo, yo no sé, nunca hablé con él, pero uno podría pensar, y no sé si se lo han preguntado tampoco cuando vivía, pero uno podría pensar que ese es un interrogante, pero sí igual tenemos mucha data que no es poca. Durante esos años donde él estuvo preso injustamente y donde podía haberse quedado en un lugar de queja y de infelicidad absoluta, él lo que hizo fue trabajar y poner en marcha cosas que tenían que ver con sus deseos y con sus objetivos, con lo que a él le provocaría satisfacción, que tenía que ver con todo lo que iba a trabajar una vez que esté libre, y eso es lo que concretó después. Así que piensen que de alguna manera, qué interesante, ¿no? Porque en un estado uno podría pensar de falta de libertad absoluta, porque estamos hablando en concreto, estuvo preso, ¿no? Él logró poder desarrollar un montón de cuestiones que de una u otra manera lo conectaron a un estado de felicidad. Estaba trabajando en eso, ¿no? Yo creo que en la vida todo es un trabajo, una relación de pareja, y lo digo desde un lugar eh, grato, ¿no? Porque a veces la palabra trabajo pareciera que es como una mala palabra o algo tedioso. Bueno, no siempre. A veces se lo puede relacionar de esa forma cuando por ahí alguien trabaja en algo que no le gusta y no le da placer, en condiciones que no corresponden. Pero en general, digamos, la palabra en sí trabajo tiene como mala prensa. Y sin embargo creo que, bueno, en una relación de pareja implica un trabajo, que puede ser algo gratificante, en una relación de amistad, en todo tipo de relación, en todo tipo de vínculo. Y creo que si lo pensamos, también para con nosotros el tema de la búsqueda o el ser felices o el lograr, también lo podemos pensar así, ¿no? Es decir, como un trabajo, ¿no? Como una cuestión de actitud que podemos. ¿Por qué digo trabajo? Porque en el trabajo uno puede hacer, deshacer, mejorar, buscar, corregir, mejorar, y por eso digo que es un trabajo, ¿no? Es una búsqueda, es un conocimiento, es un aprendizaje, es un reaprendizaje, es una construcción, deconstrucción. Fíjense en todas las palabras que implican un trabajo, cuánta riqueza tiene esa palabra y cuánta satisfacción y felicidad puede traer, ¿no? Si uno lo lleva a cabo. Y el ejemplo de Mandela creo que es un ejemplo admirable, ¿no? Donde hubo un trabajo interno en ese tiempo de opresión externa que realmente es admirable, ¿no? Y si lo llevamos a una escala menor, que es la actualidad, donde carecemos de cierta libertad, porque no lo vamos a comparar, sería vergonzoso, ¿no? Él estuvo preso de manera injusta, estamos en una pandemia y de alguna manera tenemos coartada nuestra libertad social, digamos. Y en algunos puntos también la individual, porque también hay cosas que estamos limitados, digamos, desde la subjetividad también. Pero bueno, pensémoslo, que esto de manera global estamos limitados y que también es como hacer un paralelo, ¿no? Tenemos la libertad como cierto grado de limitación, de coerción, podríamos decir. Pero esto no impide que podamos trabajar en la búsqueda de concretar cosas que nos hagan felices, ¿no? Es decir, fíjense que entonces no hay siempre una relación absolutamente directa, absolutamente directa. Hay una línea muy delgada y es más un interrogante y es una mirada muy personal en relación a esto. No todos vivimos de la misma manera la libertad también, ¿no? Hay gente que está acostumbrada por su historia, por ahí personal, a desarrollar su vida de una manera muy restringida y muy autolimitada en cuanto a la libertad, ¿no? Que no se da permiso, libertad para hacer tal o cual cierta cosa que quiere por pudor, por vergüenza, por lo que dirán, porque quizás piensan en su historia personal y esto les pesa. Entonces, digo, la propuesta es esto, ¿no? Por eso digo que son más interrogantes que otra cosa. Pensar qué es lo que cada uno cree en la búsqueda de la felicidad. Muchas veces, por ahí me han preguntado, bueno, a ver, ¿estar contento y ser feliz es lo mismo? Desde mi punto de vista, no, por ahí estar contento tiene como que ver con un estado, con un momento, con algo más efímero. Y no estoy diciendo que sea absolutamente permanente la felicidad, pero sí me parece que la felicidad en sí, coincido más con
los filósofos que mencioné antes, y particularmente tanto con Sócrates como con Aristóteles, que tiene que ver con una cuestión más de actitud, ¿no? De mirada y de posicionamiento ante la vida. Por eso a veces nos sorprendemos, ¿no? Por este mito que pareciera haber, o este prejuicio de que si uno más tiene, más feliz es, cuando por ahí uno ve a alguien que tiene poco que es tan feliz y que disfruta de lo que tiene, ¿no? Esto sorprende, porque claro, está tan naturalizado esto del que tener más, que esto, que lo otro, es la felicidad y nos da entidad, que cuando nos encontramos con esto es como un cachetazo. Entonces, esto de lo que hablo no tiene que ver ni con el conformismo, ni con la falta de querer mejorar, o de querer, sino de que tampoco nos vayamos a perder en eso, porque creo que la felicidad en sí no pasa por ahí, y nos engañamos si creemos que pasa por ahí. A veces es bueno repensar quizás, ¿no? Para quienes tienen familia o tienen hijos. Yo entiendo que la situación actual de crisis que venimos viviendo socialmente hace muchos años se recrudeció, pero también esto no quita la posibilidad de pensar otras alternativas, ¿no? Si tantas horas de trabajo, y entiendo que todo es complejo, pero tantas horas de trabajo son realmente necesarias y prioritarias, o deberían serlo, porque quizás, y en muchos casos esto lo he escuchado en el consultorio, han pensado en la posibilidad de trabajar menos horas, por ahí resignar algunas cosas que son secundarias y compartir más tiempo o actividades con los hijos. Y no es algo menor, no es algo menor. Entonces, esta cuota de pérdida de libertad que tenemos, llamémosle así actualmente, por ahí nos permite pensar, detenernos, como dijimos tantas veces, a mirar hacia nosotros y cuestionarnos nuestra vida y pensar por ahí por qué lado va en lo personal la búsqueda de la felicidad, ¿no? De lo que nos hace felices. Porque el estado de felicidad no tiene que ver con estar, digamos, todo el tiempo ni comprando, ni teniendo, ni siendo exitosos quizás. No pasa por ahí. De hecho hay gente que ha logrado mucho éxito en su trabajo o en lo laboral y que realmente por ahí era muy infeliz en lo personal. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y muchas veces se confunde. Y en esa confusión nos perdemos de poder utilizar ese tiempo que es tan valioso y que es único e irrepetible, porque 2 minutos atrás ya es pasado, y vivir el presente y poder construir y poder pensar. La concordancia entre lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿no? Me parece que ese es el punto y por eso hay que detenernos a pensar y no actuar como máquinas haciendo sin detenernos a pensar qué es lo que queremos cada uno. La concordancia entre lo que hacemos y lo que pensamos me parece que da felicidad. El tener objetivos, buscar concretarlos. Quizás en este momento estamos limitados, pero hay pequeños objetivos que también podemos concretar, ¿por qué no? Estamos vivos y me parece que no es poco. Y este minuto es nuestro y nadie debería opacarlo, ¿no? Y fijémonos que el ejemplo que les di de Mandela o de Gandhi, que hablamos la otra vez también, cómo en las situaciones más adversas la apreciación del tiempo y el valor de la vida se pone en juego en ciertas personas, ¿no? Y que me parece que son ejemplo de eso, ¿no? De poder priorizar lo que realmente es importante, más allá de las situaciones adversas, ¿no? Sentir que uno no se traiciona, ¿no? En su propio deseo. Si yo quiero ser feliz montando una empresa, o montando un emprendimiento, o haciendo un trabajo, o viviendo en tal lugar, y yo corroboro que no todo obviamente depende absolutamente de mí, pero en algún punto que no soy feliz, bueno, ahí uno tiene que detenerse a pensar qué hacer. Y un ejemplo más claro que lo veo con frecuencia en el consultorio, en una relación de pareja, ¿no? En una relación de pareja supone que la aspiración es ser feliz, que es lo que decía antes. Pero si yo corroboro que esto no puede ser y no depende de mí, sino también del otro, en este conjunto, en este trabajo en conjunto de pareja, esto no, las crisis que suelen haber y que son lógicas y naturales suceden, pero no se superan, ya ahí la responsabilidad es mía de no ser feliz. No puedo hacer responsable al otro de mi felicidad. Ahí es donde tengo que hacer uso de mi libertad y justamente no ser esclava
de mí misma, ¿no? Y tomar una decisión que es la correcta, seguramente dolorosa, pero que va a permitir que pueda poner en juego mi deseo. Siempre que pongamos en cuenta nuestro deseo y que seamos coherentes con lo que pensamos y con lo que deseamos, entonces ahí vamos a poder tener más gratificación. Y siempre que busquemos objetivos, que nos propongamos objetivos, ahí vamos a poder estar mucho mejor. Como decía Aristóteles, ¿no? Que la felicidad y la libertad depende de una cuestión de actitud, estoy absolutamente de acuerdo, y que también tiene que ver con la capacidad de obrar, ¿sí? Y de poder autodeterminarnos, que supone esto poder elegir lo que queremos hacer como objetivo, utilizando los medios que consideremos necesarios y siempre de manera correcta y adecuada, ¿no? Con esto que hablamos antes, teniendo en cuenta la dignidad. Bueno, realmente es un tema que tengo muchísimas más cosas para decir, porque la verdad que es tanto lo que abre. Creo que, llegué con un montón de ideas y hablándolo me surgen millones de ideas más en relación al tema. Y creo que de alguna manera les pasa lo mismo. Me parece un tema muy interesante y me parece que es muy amplio también y tiene muchas aristas. Así que bueno, ahora voy a aprovechar a interactuar con ustedes. A ver, vamos por acá. A ver. Qué lindo. Acá, bueno, gente que hace mucho que no veía algunos por primera vez acá en el vivo. Bueno, acá me dicen, me ríes muy linda y me encantó. Acá también la vieron. A mí también. Y a veces está bueno, por lo menos me pasa a mí, con películas o series que he visto, que después de ciertas charlas que por ahí interactúo con ustedes, me quedo pensando y repensando, ¿no? Aspectos de eso que ya vi. Digo, como que uno puede seguir trabajando cuestiones que tienen que ver con lo que vamos viendo. Acá la recomiendan, a todo docente la recomiendo, dicen. Bueno, aquí dicen, felicidad es el resultado de haber logrado un buen trabajo en nuestro interior, en nuestro espíritu, siendo siempre positivos. Exactamente. Yo creo que el tema de ser positivos es fundamental en cualquier logro que uno busque tener, ¿no? Desde lo positivo, porque el ser positivos es como un movimiento que impulsa a ir hacia adelante, es una actitud, ¿no? El ser positivos, que mucha gente no logra cosas porque justamente por ahí tiene capacidades, es decir, tiene capacidades por ahí intelectuales, podríamos decir, pero desde lo emocional están muy limitados porque quizás no son positivos y antes de pensar siquiera cualquier proyecto o pensándolo, está el no por delante, ¿no? Entonces es muy difícil que si tengo una actitud negativa pueda alcanzar algo. La otra vez me decía una paciente, me hablaba de un compañero de la facultad que me decía que era muy inteligente y lo tenía como... Pero que sin embargo, bueno, le iba mal, que no cumplía y que tenía malas notas y que ella que era... se consideraba ella menos inteligente. Yo le decía que bueno, que más allá de que fuese o no más inteligente, la realidad es que quien logra sus objetivos no tiene que ver con una capacidad intelectual. Es decir, se pone en juego otras cuestiones que me parece que son es el ser positivo, el creer en que voy a poder, en la perseverancia, el nivel de tolerancia, ¿no? Porque en el transcurso de lo que queremos nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones, ¿no? De impedimentos, de obstáculos. En algunos casos tienen que ver con obstáculos muy profundos que tienen que ver con nuestra propia historia. Cuando hablaba de que a veces hay gente que ve toda una vida por ahí como autolimitados, ¿no? Reprimiendo montones de cosas. Bueno, en ese punto me parece que es interesante también trabajar, porque hay obstáculos que están impidiendo que yo pueda llegar a mi objetivo. Así que el ser positivo es fundamental. Creo que en estos momentos pensemos en esta limitación como un punto de partida para cambios en cuanto a permitirnos hacer lo que nunca nos atrevimos, aprender algo nuevo, bueno, investigar, exactamente, ¿sí? Nos obligó a detenernos de prepo, ¿no?
Yo digo que fue como una cachetada al narcisismo de la humanidad. Pensamos que manejábamos todo, controlábamos todo, que podíamos organizar y esto nos dice que no lo podemos todo, obviamente, pero sí podemos mucho. Aprender algo nuevo, buscar, investigar, no sé, sí aceptar y de ahí el más la actitud de cada uno, detenerse a ver en el interior de nosotros es muy importante también. Esto es fundamental. Si hay alguna situación adversa, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo, porque si yo no lo acepto, me quedo frenada en, no voy a decir resentimiento, pero sí en el malestar, en la disconformidad, en la negación. Y bueno, y desde ahí no puedo construir, porque la energía la invierto en el lugar equivocado. Ahora, si yo asumo que tengo una dificultad, asumimos que ahora tenemos coartada nuestra libertad para por ahí ejercer ciertas cosas que nos provoquen más felicidad, bueno, acá está lo que dicen muy bien acá, ¿no? Que tiene que ver con la actitud de no detenernos en la vida, sí detenernos a pensar y mirar en nuestro interior y ver qué cosas podemos hacer. Que por ahí antes no, pensamos. Lo que decís del vínculo de pareja tal cual. Me parece que yo a veces soy reiterativa con algunos ejemplos. Digo, a veces el tema de la pareja, como es algo que de alguna manera experimentamos, es como muy cercano, muy gráfico. Entonces por eso me gusta mucho poder dar ejemplos gráficos de experiencia. Acá me dicen, recomiendo la película Rompiendo las Normas. Ah, mira, ya con ese nombre me parece espectacular. Rompiendo las Normas. Bien, la voy a agendar y la voy a ver. Y que de eso se trata también, ¿no? Porque si no seríamos todos robots. Estaríamos haciendo todo lo que los demás suponen o nos dicen o no. Que esto es lo que pasa en nuestra sociedad en general. Cuando daba el ejemplo de por ahí el consumismo, ¿no? De pareciera que está esta idea como implícita, inserta, que si tengo más de esto, más de lo otro, mejor esto, mejor lo otro, voy a ser feliz. Ahí tiene que ver, bueno, cuando dice rompiendo las normas, me imaginé esto, ¿no? Porque pareciera que no es una norma, pero sí que está ya como naturalizado, como, no voy a decir reglado, pero que esto está instaurado de tal manera como una forma, una estructura de, si fuese la estructura de la felicidad. Y romper las normas parece que tiene que ver con romper estereotipos, ¿no? De eso se trata. Y encontrar la búsqueda individual de la felicidad o de lo que nos gratifica a cada uno, que lo que me gratifica a mí no es a quien está al lado quizás. Muchas veces es así. Somos seres individuales. Aceptarse dentro de un conocimiento, de una limitación, también puede llevarnos a vivir en un estado de libertad y relativa felicidad. Claro que sí. Claro que sí, porque en realidad todos tenemos limitaciones, no podemos todo. Si pensásemos que podemos todo, ahí digamos, más allá de la soberbia, en realidad tendemos a pasarla peor, porque no estaríamos reconociendo que somos todos seres limitados. Podemos algunas cosas, otras no, algunas mejor, otras no, y se trata de eso, ¿no? Entonces fíjense cómo, hablando de libertad, hablando de felicidad, aparecen tantos términos asociados que enriquecen estas dos palabras que están íntimamente relacionadas, ¿no? Como dijimos, el ser positivos, la dignidad, ¿no? Que es algo tan importante y tan, bueno, tan rico, tan fundamental para poder desarrollar esa libertad y hacer buen uso. Y cuando digo buen uso voy más allá de cumplir con las reglas sociales, estoy hablando en general, conectarnos con lo que deseamos y poder llevar a cabo eso y no traicionarnos, ¿no? Ir en contra de lo que queremos. Esto sería como pensar que yo hubiera querido ser enfermera y sin embargo estudié otra cosa, ¿no? Y me recibí otra cosa porque era lo que querían en mi familia. Bueno, ahí sería como una especie de traición. Y yo creo que no hay peor cosa que traicionarse a uno mismo, ¿no? Sosteniendo algo en lo cual uno no cree y en lo cual uno no quiere. ¿Por qué digo eso? Porque eso tiene que ver con no cuidarnos, tiene que ver con querernos menos o no querernos. Y la otra vez hablamos que la autoestima es la columna vertebral de todo, ¿no? Si estamos bien parados podemos hacer montones de cosas. Ahora, si no estamos bien firmes y nos preguntamos y tratamos de conocer
y buscar lo que queremos, es difícil llegar al objetivo. Así que bueno, gracias por la recomendación que dieron, me parece muy buena. Pensé que mi querida Marisa, que anda por ahí, que me habló de estos dos conceptos, y me iba a hacer algún comentario, pero está muy calladita. No sé por qué no dice nada al respecto, después hablaremos, porque yo sé que ella tiene muchísimas ideas y seguramente algunas está callando. No, me parece que más que nada apuntar a esto, ¿no? Como siempre digo, el trabajo de poder mirar hacia adentro es lo mejor, es lo más rico, y no llevarnos tanto por lo que pensamos que es lo correcto. Lo que es correcto para otros no lo es para nosotros. La libertad la asocio al respeto y aceptación de lo que nos pasa y de quienes nos rodean también. Exactamente, sí, tal cual. El respeto es fundamental. Respetar, aceptar lo que nos pasa y también tener en cuenta no invadir otros ámbitos, ¿no? Por eso yo decía hoy que la libertad tiene que ver en todos los ámbitos, ¿no? En el social y en el individual. Que todo lo que yo haga no es simplemente en búsqueda de mi deseo, como sea y a cualquier costo, porque siempre va a haber otros que están implicados de alguna u otra manera. Entonces, que sea, pero con dignidad, que sea teniendo en cuenta mis límites, respetándome yo y también a los otros, ¿no? Es como un trabajo en conjunto. A ver, la vida nos pone a prueba siempre ante distintas situaciones y vamos viendo nuestra respuesta a la posibilidad de la felicidad y a la actitud que tomamos. Tal cual, exacto. Y animarnos, ¿no? Me parece que animarnos. Cuando hablaron de la película, a mí me encantó ese título de la película, ya de por sí dice mucho, que es Rompiendo las reglas, las normas, perdón. Me parece que de eso se trata, ¿no? En algún punto. Y esto no tiene que ver con la transgresión literal, en el sentido llano de la palabra, ¿no? De ir en contra de todo y de no pasa por ahí. Me refiero a lo preestablecido, a lo que se supone que está bien o está mal, siempre dentro del ámbito del respeto y la dignidad, rompamos las normas. Bueno, vayamos por lo que queremos y juguémonos por lo que queremos, porque a veces es más fácil quedarnos en una zona de confort, teniendo libertad y pensando que nos vamos conformando con ese poquito de estabilidad que lo asociamos con la felicidad, y por ahí no es la felicidad. Por ahí la felicidad la tenemos al alcance de la mano y no nos animamos. No nos animamos porque generalmente hay que tener una actitud desafiante para esto, ¿no? Para poder disfrutar también, para lo que parece que es natural, no es natural. Hay gente que le cuesta mucho disfrutar y permitirse y habilitarse a disfrutar. Y como dije, hacer uso de su libertad para ir en búsqueda de lo que quiere. Aprender a no poder controlar todo es una actitud que me está haciendo feliz. Muy bien, y debe ser mucho más relajado aparte, ¿no? Porque el pensar que podemos controlar, primero que es una ilusión, lo cual no quiere decir que uno no se ponga en posición de. Lo que vos me estás definiendo es eso, ¿no? Es como estar en estado de alerta todo el tiempo queriendo. Es imposible. Y no solo es imposible, sino que te resta tiempo y energía para sí lo individual. Y lo que sí medianamente uno puede controlar. Digo medianamente porque tampoco absolutamente todo lo podemos controlar. Yo me puedo cuidar en relación al COVID tomando recaudos y demás. La realidad es que cuidándome y todo, nadie me garantiza que por ahí no lo pueda. Esto es con todo, ¿no? Lo tomo como un ejemplo gráfico porque me parece que, bueno, es temporal y acorde a estos tiempos. Bueno, los voy a dejar. La verdad que seguiría, pero ya estamos en tiempo y también es bueno a veces cortar con ganas de más, porque esto permite que sigamos pensando cada uno por su lado y trabajando en todos estos temas, porque la idea es que podamos todos crecer y mejorar y poder estar mejor y encontrar nuestro propio bienestar. Así que les mando un beso grande, espero que tengan un fin de semana hermoso, pareciera que así va a ser. Y pensemos, lo peor que podría pasar es que el tiempo cambie, eso no debería ser un motivo, una situación adversa
para que no nos propongamos pasarla bien. Bueno, les mando un beso grande. Gente que ha llegado por ahí, que están todos en mi corazón. Les mando un beso grande. Los veo la próxima. Espero que traten de estar en la búsqueda de su felicidad y si ya saben por dónde pasa, trabajar en eso seguramente no es solo una cosa lo que conforma el bienestar y la felicidad personal, sino son varias, así que bueno, a ir por ello, ¿no? Les mando un beso grande, un abrazo y nos vemos la próxima.